Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya en la segunda parte pues abordamos temas de interés colectivo nacional con los invitados que diariamente desfilan por aquí. En la noche de hoy vamos a conversar con un político con una vasta experiencia, sobre todo con una buena acogida, no solo en la capital donde tiene sus inicios, sino también a nivel nacional por el accionar que ha dado a su carrera política. Vamos a conversar con el congresista Víctor Ito Bisonó, a quien le damos las buenas noches a Cerrando la Noche. Buenas noches, diputado. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes, con los amigos que nos siguen a través del programa. Y estoy a sus órdenes aquí desde Quédate en casa cada cual, ¿verdad? Así mismo es. Yo creo que una pregunta obligada es ¿cómo evalúa Ito Bisonó la situación actual del país en la parte económica, política y sobre todo ante esta crisis sanitaria que aparentemente el gobierno ha sabido manejarla? Habría que ver hasta qué punto, porque estamos hablando de que hoy en día tenemos ya 6.970 y algo de personas contagiadas y 301 muertes producto del coronavirus, pero también se habla de que esto pudiera ser cifras no reales, no exactas, por no tener la cantidad exacta de personas contagiadas. Puede haber un subregistro sobre el mismo. ¿Cuál es el parecer de Ito Bisonó sobre este tema? Fíjense, quien les habla preside un parlamento de acción global con oficinas en Nueva York y en Bruselas. Es mi segundo año presidiéndolo. Lo componen 147 parlamentos. Yo recibo informes diarios de las actividades, las novedades y lo que está sucediendo en el mundo entero a través de estos parlamentos y de nuestras oficinas. Entonces, le digo eso porque comparado con qué República Dominicana ha manejado bien o mal la situación. Comparado con Italia, bueno, los italianos le avisaron de la pandemia y lo cogieron a chercha y tienen ahí miles de muertos, con una población altamente envejeciente que sufrieron mayores consecuencias a ser más frágiles. España, por igual, un gobierno irresponsable que no tomó medidas a tiempo y que hoy día lleva también miles de muertos. De China no se sabe porque ellos han dicho lo que han querido. Incluso lo dijeron cuando quisieron, la pandemia que sale de allá. Por eso se le llama la pandemia china también. Y en Nueva York hay que ver el verdadero contexto de la fragilidad de los barrios de Queens, de Boston, de Queens, de Manhattan, del Bronx, donde se registran las mayores poblaciones hispanas y de color, y es donde se enumeran la mayor cantidad de muertos. Ahora, si nos vamos a Nueva Zelanda, 3 muertos. Si nos vamos a Taiwán, 2 muertos. Si nos vamos a otros países como Alemania, que no ha tenido que cerrar nada y han podido controlarlo con tiempo, entonces esos 3 sí son exitosos. Y pudiéramos mencionar otros más, con una tasa de mortalidad mínima. Tenemos que venir entonces a República Dominicana. 300 muertos, mes y medio de inactividad económica. Situaciones con una doble contabilidad, por ejemplo, en Pimentel, para ponerle un caso, hay 32 fallecidos y dicen que hay 3 muertos por el virus y los otros son por neumonía. ¿Usted lo cree? Yo no lo creo. Hay una doble contabilidad, obviamente, y un ministro tomando decisiones y acciones políticas, eminentemente políticas, yendo donde el candidato de gobierno a recibirle donaciones, impulsándolo a él, desmeritando a los otros, echándole culpa a otras áreas de la sociedad que la tiene él. Porque, por ejemplo, antes de las elecciones municipales,
el que dijo que aquí no había problema fue el ministro de Salud, ese mismo que después de las elecciones municipales llamó a un plan de emergencia de repente. Entonces, ¿comparado con qué la República Dominicana lo ha manejado bien? El Ministerio de Salud no ha hecho una sola prueba que haya comprado y no la pudo comprar porque iban a hacer una licitación amañada y la tuvieron que suspender porque fue un escándalo. Discúlpeme que lo interrumpa, diputado, escúcheme. El presidente de la República dijo en su primer discurso que el país estaba preparado, que el país venía vigilando el virus desde Taiwán, venía dándole seguimiento y que el país estaba preparado. Usted me dice ahora que el país no tenía pruebas. No entiendo, de verdad. Yo digo lo que realmente sucede, sin ánimo de ir más allá. Lo que le digo de las pruebas es que el Ministerio de Salud no ha adquirido una sola prueba. La prueba que ha hecho, la han hecho a través de los laboratorios privados, con las personas que han comprado su prueba a los laboratorios. La han hecho a través de las donaciones que han dado las empresas privadas. La han hecho a través de donaciones que ha dado el mismo candidato del partido de gobierno, pero no porque Salud Pública haya adquirido los kits o haya aperturado procesos de prueba. Ni siquiera los familiares de los fallecidos le hacen la prueba. Entonces, por eso le digo, comparado con qué es que República Dominicana está bien. Ahora, ¿qué quisiera Ito Bisonó? Que esto se resolviera lo más rápido posible. Yo quisiera que el gobierno, en una labor de apertura, como lo hizo Alemania, cogiera y se sentara con todos los sectores y con la autoridad que inviste el poder ejecutivo, que nadie se lo puede regatear, sea quien lleve la voz cantante de los aportes de todo el que quiera ayudar para combatir la pandemia de una manera clara y abierta. Lamentablemente, hemos caído en un periodo de política y se ha politizado la misma pandemia. Evidentemente, licenciado, que el mundo, hay que decirlo así, el mundo se comportó de manera indiferente con relación al COVID-19. Mientras fue un problema de China, nadie se preocupó porque posiblemente entendíamos que no iba a salir de la frontera de China. De hecho, se encargaron de convencernos que era tan inofensivo que cualquier otro virus era mucho más peligroso que el COVID-19. Oh, sorpresa, no ha sido así. Y no es así luego que sale de la frontera de China. Y evidentemente ni República Dominicana, creo que ninguno de los países que tardó en llegar se prepararon para recibirlo porque entendían que no iba para allá. Pero bueno, llegó. Y yo le pregunto, no al político que me habló ahora, yo quiero hablar con el político, con el traje de estadista, presidente de la República. Si usted hubiese estado ejerciendo las funciones de presidente, ¿cuáles medidas hubiera tomado para enfrentar la pandemia? Bueno, lo primero es que para responderte me voy a basar en mis redes. Sabe que cuando uno pone un Twitter o un Instagram y sube a la nube y le dan retweet, eso queda atrapado. No vale que lo borre. Y hace más de un mes y algunas semanas que yo pedí la cuarentena, el toque de queda de 24 horas al inicio de la pandemia. Vuelvo y le digo, quizás yo tengo más información que otros, pero la puede tener cualquiera hoy día con el mismo Twitter o con el mismo Instagram o con el Facebook, dándole seguimiento a lo que pasa. Mandaba la cuarentena de toque de queda 24 horas al inicio. Esa es una. ¿Por qué al inicio? Porque esta es una enfermedad que la gente le tiene miedo porque no se conoce la vacuna. Pero tú lo acabas de decir. Mira, el azúcar todavía hoy mata más gente. Los problemas del corazón mata más gente, la presión alta. El cáncer mata más gente. El flu, que es la gripe normal, ha matado más gente. El dengue ha matado muchísima gente, pero de esta no sabemos ni qué esperar, ni cómo combatirla, ni cuál es la situación real de cómo va a responder cada uno de los ciudadanos
que le dé el COVID. Ese es el gran miedo. Porque como quiera, cada cierto tiempo incluso, la humanidad vive algún tipo de pandemia hasta que se adecua a ella. La fiebre amarilla, la fiebre española, la varicela, la rubeola, todo eso fueron situaciones que, es más, casi extinguieron poblaciones completas. Incluso aquí en la isla, primero la Hispaniola, después lo que era República Dominicana y en Puerto Rico por igual. Entonces, estaban llamados a hacer un toque de queda en principio, porque hoy día es imposible. Cuando le decimos a una gente, quédate en casa, yo que conozco los callejones de Cristo Rey, que es aquí en el corazón de la ciudad, ¿qué casa? Un cuartico de 30 metros con zinc arriba, que todavía a las 5 de la tarde, cuando se tienen que quedar por el toque de queda, si prende un abanico es fuego lo que echa con ese zinc caliente. Por lo menos para 5 personas. Por lo menos, pero no tiene baño adentro, ni agua, y no tienen una despensa con comida. Entonces, ¿en qué casa que tú le estás diciendo que se queden? Ahora, tú tienes que sentirlo en el corazón. Tú tienes que de verdad sentir eso para estar consciente de lo que está pasando aquí. Mucha gente en los cordones de miseria de cada uno de los pueblos y de la provincia de la República Dominicana. Entonces, 2 meses después, mes y medio después, tú no puedes seguir, quédate en casa sin llevarle una ayuda, sin decirle nosotros estamos aquí. Mira, a los productores nacionales que ya no pueden vender los pollos o los tomates que están botando o el arroz o lo que sea en los hoteles que están cerrados o en los supermercados que están cerrados, llévaselo a la gente, aunque sea con un crédito que tú le des a esos productores nacionales. Entonces, de eso es que estamos hablando. Esa es la verdadera preocupación de un estadista. Y lo otro que tiene que ver un estadista es, bueno, esto es urgente, esto hay que poner la atención hoy. Pero es lo importante. No se puede olvidar qué viene después, cómo arranca la economía, cuánto despido hay, cuánto desempleo hay, cuántos negocios pequeños quebrados hay, cuánta gente hay enferma de la depresión, de la presión, de que no pudo ir a los hospitales a hacerse una operación que tenía pendiente, de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que hay que tener más responsabilidad y en este caso, haber llamado a todos los sectores, sentarse en una mesa y olvidarse del clientelismo político, sino de combatir el virus, de la problemática económica y luego de la propia elecciones para cuidar la democracia, porque aquí van a haber elecciones el día 5 de julio. Diputado, usted habló ahorita de que gran parte de la población siente y mira que la situación por la que atraviesa el país sanitaria, el candidato oficialista le han puesto la bola como fácil y la ha manejado. ¿Entiende usted de que eso ha sido intencional, darle la cancha, cederle la cancha al candidato oficialista y bajar un poco la intensidad de los candidatos opositores? ¿Cree usted que el candidato oficialista ha aprovechado la situación actual y ha permitido esto, que los números avancen? Eso se cae de la mata. Es un candidato que tiene unos números pírricos en comparación con el último posicionamiento del PLD. Y quizá no es culpa de él, porque lo primero que hay que ver es que el PLD se dividió. Leonel Fernández se llevó una tajada importante. Entonces, ¿qué ha hecho de una manera vulgar el PLD? Bueno, que por ahí anda un ministerio que se llama Elidosa, que fumiga de noche. ¿O eso no fue lo que se hizo en Puerto Plata? ¿O esas no son la gente que están repartiendo comida con funda con la cara del penco? Prohibiendo la Constitución en un estado de emergencia y las leyes, el que se viole, no, ellos andan como Pedro por su casa. Entonces eso es una acción del gobierno. El gobierno se ha callado y todo lo hace de una manera, yo creo que vulgar, porque, bueno, está bien, van a China a buscar ayuda en jet privado, pero con las 3 veces que han ido los jet privados, que nadie sabe de dónde lo compraron o cómo lo compraron, pudieron haber alquilado 3 Jumbo, 373, y hubieran venido con más materiales, no solamente con un titular del periódico y 10 cajitas que no pesan ni 10 libras, nadie sabe lo que traen adentro.
Entonces yo creo que eso es burlarse de un pueblo que está angustiado, que tiene dudas, que está enfermo, que está confinado en su casa, que tiene hambre y que entonces la esperanza que tiene es en base a un show. Licenciado, habló del estado de excepción y es importante que lo tocara porque me gustaría saber de usted, con la experiencia que tiene como legislador, cuál es la función de un Congreso dentro del marco de un estado de excepción, en este caso en la República Dominicana. ¿Qué rol debe jugar el cuerpo legislativo? Fiscalizar y darle seguimiento principalmente. Porque cuando hay un estado de excepción, cualquiera que sea de ellos, este caso es el estado de emergencia, que es dentro de ellos el que tiene más abierto, porque un estado de excepción donde se suspendan las garantías de los derechos humanos o de los principales derechos del ciudadano es más peligroso. Pero el Poder Ejecutivo, como ustedes han visto, limita la circulación, pueden tomar preso a la persona en cualquier momento, tiene abiertos los procesos de compras, hay una serie de medidas que puede tomar. El Congreso manda la propia Constitución y la ley a recibir informes continuos del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo en su posición de primer poder del Estado. Y sin embargo, cuando hay una mayoría como la que ha tenido el PLD en los últimos años, y lo ha demostrado con sus acciones en el Congreso, eso va solamente en enunciado. Y mucha gente en periodo de crisis es más tolerante y no son tan detallados esos informes. O sea que ni lo están recibiendo ni lo están exigiendo. Más o menos eso he dicho. La comisión porque se creó una comisión bicameral, se ha juntado una o dos veces y llevamos un mes. Cuando nos convocan a nosotros, nos entregan la copia del informe y cada diputado vota y legisla, se queda en un pequeño círculo de acuerdo para la extensión de las medidas de emergencia, que por cierto, el gobierno, cada vez que la ha solicitado, la ha hecho tratando de violar la ley, la propia ley que rige los estados de emergencia, porque la ley dice que un estado de emergencia no se puede extender más allá del periodo anterior aprobado, y siempre piden 25 días para que le den 17. O sea, en un juego político. La oposición no quiere colaborar, no quiere que sean 25, pero tú lo que quieres es violar la ley también, cuando se te han aprobado consecutivamente todo lo que has solicitado. Y cuando los legisladores deberíamos de ir todos los días a legislar, como va la policía a la calle, como van los bomberos a vender gasolina, como van la gente de los supermercados a despachar, como van la gente de la farmacia, como van los delivery. Aparte de la instancia, carta u oficio de solicitud que envía el Ejecutivo, ¿qué otro documento, información adicional le remite al Congreso como para convencerlo efectivamente de la necesidad de la prórroga del estado de excepción? Acuérdense que el Congreso está dirigido por los propios PLDistas. Le podrá llegar, pero a mis manos no ha llegado. ¿Y qué uno hace cuando uno llega ahí para aprobar el estado de excepción? Y entonces se va a aprobarlo, porque si no lo aprueba está incluso impidiendo la seguridad y la dinámica de las mismas medidas. Entonces es un juego político, es un juego que falta institucionalidad, es un juego que le falta transparencia. ¿Cuál es la visión del legislador, del político, como hemos dicho, con una vasta experiencia, además con muchas relaciones internacionales, con una buena relación con el sector económico empresarial del país? ¿Cuál es la visión de Ito Bisonó después que pase esto? ¿Perderá la economía dominicana, que de por sí sabemos que va a perder? Pero en el caso del productor local, del campesino, ¿qué va a pasar con esa persona que hoy en día pues no tiene un pedazo de tierra para labrarla, para trabajarla, y que más aún no tiene los insumos, no tiene la capacidad para poder ararlo?
¿Tendrá el Estado de una forma u otra tener que darle la mano amiga? ¿Qué haría Ito Bisonó o cuál es la denuncia que tiene Ito Bisonó contra este sector? Bueno, no es denuncia. Yo ¿Por lo qué? que creo que aquí, Cualquier queja. como no, ni queja tampoco. Yo no tengo nada de eso. Yo tengo sugerencias Perfecto. que debemos de asumirla todos juntos. Yo creo que viene un problema de crisis mundial, no solamente de República Dominicana. Las bolsas en todo el mundo están en sus niveles más bajos, más allá de la crisis del 2008. Entonces eso va a reflejar en la economía dominicana. La economía dominicana al día de hoy deja de tener el 25% de los ingresos de la remesa, deja de tener el 12% del ingreso del PIB porque el sector turístico no trabaja. Y eso va a impactar a toda la economía dominicana. No estamos exportando los rubros regulares porque no vienen los aviones y la mayoría se exporta por avión, lo vegetal y muchos productos frutales. Lo que es el guineo y lo otro que va por barco también tienen sus limitaciones, principalmente Europa. Entonces nosotros tenemos que poner a producir el aparato productivo nacional obligatoriamente. Y ahí hay que enfocar los esfuerzos, los financiamientos, la asesoría para que sean bien invertidos y echar para adelante. Aquí todo el mundo va a perder algo. Aquí la economía a todo el mundo le va a tocar en negativo. Y lo que tenemos es que entenderla en ese mismo sentido. Y tendrá un gran reto. El presidente, para mí, Luis Abinader, que es el que lleva la ventaja en las encuestas y es que yo creo que va a ganar, de rodearse de mentes inteligentes, no de solamente pensar en partidos o en amigos, sino de mentes inteligentes que estén dispuestas a que el aporte de ellos después sea evaluado y que la gente se dé cuenta que fueron a trabajar para sacar el país hacia adelante. Y eso tenemos que hacerlo entre todos. La verdad, A partir de esta experiencia que ha puesto mucho al desnudo nuestras carencias estructurales como país y sobre todo nuestro modelo económico, ¿usted cree que se hace necesario hacer algunas rectificaciones en el modelo económico y en la orientación del gasto público? Eso hace mucho que lo venimos pidiendo. Un país no puede ir a ningún lado con el nivel de endeudamiento a que han llevado esta nación. Aquí vivimos un espejismo de un crecimiento económico porque entra dinero. Claro que sí que entra dinero, pero preguntémonos de dónde es el dinero. Lo debemos más los intereses. Entonces, alguien vive la borrachera de gastar el dinero y el país va a tener que pagarlo en su momento. Así no se puede. Aquí no hay cómo sostener eso, ni siquiera de manera con la producción local. No lo producimos. Entonces eso hay que revisarlo. Tienen que venir épocas de austeridad, de responsabilidad. Tienen que venir aquí personas que gobiernen y que sean funcionarios temerosos de Dios, que no haya tanta corrupción, que no haya tanta impunidad. Aquí no pasa nada. Aquí se roban un banco, se roban unos fondos de pensiones, se hacen licitaciones amañadas, pasa Odebrecht, pasan los tucanos, César el abusador, no sé qué tanto más. Y aquí no hay un preso. Aquí tú caes preso si te roba una gallina o un salchichón. Y eso no puede seguir siendo así. Junior, vamos a ir una paso con el permiso del diputado Víctor Ito Bisonó y además congresista con una buena experiencia y una persona que hemos visto que tiene un manejo de la economía y un manejo de la política nacional. Vamos a ir a la pausa y luego a la pausa me gustaría, Junior, que el diputado Bisonó nos hablar un poquito del paso que lo vemos ahora del lado del candidato presidencial del PRM. Nos gustaría que nos hable de eso, de ese paso que tomó después de la pausa. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el congresista Víctor Ito Bisonó, dirigente político de larga data. Y con él vamos en esta parte conversar sobre la decisión que ha tomado en los últimos días. Vimos hace unos meses cómo caminó la geografía nacional vendiendo un proyecto político, vendiendo su figura presidenciable, que sabemos, insisto, es una persona con mucha experiencia, muchas relaciones,
yo sé que sería un buen presidente para la República Dominicana. Pero en este caso, Hito no va como presidente y vemos que está endosando su popularidad, su experiencia y sobre todo su liderazgo al candidato presidencial del PRM. ¿A qué se debió esta decisión, diputado? Bien, Giovanni y Junior. Lo primero es que recordemos que las inscripciones para candidaturas presidenciales se vencieron el 27 de octubre del año pasado. Nosotros hicimos nuestra tarea buscando una plataforma. La nueva ley recién aprobada no daba tiempo de hacer un nuevo partido o de una candidatura independiente. Sin embargo, los partidos pequeños siguieron la misma trayectoria de antes, se unieron a partidos grandes, llevaron candidaturas que hoy en día me dan la razón, que sencillamente algunas ni se conocen, ni en bien ni en mal, sencillamente ni se conocen, y van a desaparecer. Entonces mis principios y mis valores estaban muy por encima de yo hacer el ridículo en un partido para que fuera al final aliado del PLD o de otro partido. Y preferimos quedarnos entonces a seguir aportando desde otros litorales. Yo presido un centro de análisis de políticas públicas desde hace 11 años. Tengo actividades a nivel regionales, iberoamericanas, y seguiré haciendo política. Pero dentro de mi discurso siempre ha estado presente que el ciudadano tiene que participar. La Constitución dice elegir o ser elegido. Y la democracia se tiene que cuidar todos los días. No es un asunto de ir a votar en una ocasión. Entonces yo estoy haciendo lo propio y coherente con mi discurso. Ah, que no me tocó a mí. Bueno, ya me tocará, pero el país sigue, la nación sigue. Y donde yo pueda defender mis ideas, mis propuestas, mis valores, la vida de la concepción hasta la muerte, una economía frugal, defensa de la nacionalidad para un país que se está haitianizando, defensa del medio ambiente, del productor nacional, de las mujeres y los jóvenes, no por cuota, sino porque tienen un espacio, entonces yo voy a estar ahí. Y en ese sentido, Luis Abinader hizo una propuesta hace un mes y medio que decía, vamos a unirnos, vamos a hacer una mesa de trabajo con todos los sectores, no importa qué partido sea, reconociendo el liderazgo incluso del presidente de la República como ejecutivo de la nación. Y vamos a estudiar el coronavirus, a salir del rápido. Vamos nosotros también a ver qué viene después con la economía para enfrentarla adecuadamente, porque el mismo presidente termina en agosto. Y vamos también a ver qué pasa con la democracia, porque las elecciones, como pasó, se mudaron para el 5 de julio. Yo creo que eso es coherente. Yo creo que eso es una posición sensata, la de Luis, y me he unido a ella. Pero también, si la población está cansada de la impunidad y de la corrupción y necesita un aire diferente de 16 años continuos del PLD, ¿vamos a seguir con el representante del gobierno, que es el Penco? ¿O vamos a identificarnos con quien fue parte y líder de 8 años de este mismo periodo del PLD, que es Leonel Fernández? Yo creo que la única opción que tenemos para esperar cambios y ayudar a que esos cambios sean así es en este caso Luis Abinader, y yo estoy tomando mi cuota de responsabilidad diciendo presente. ¿Hay algún acuerdo programático entre su fuerza? Porque no es solo Hito Bisonó como figura, hay todo un equipo de personas que están acompañando desde hace mucho tiempo su proyecto presidencial. ¿Cuáles fueron, digamos, si se puede saber, los ejes fundamentales, más allá de las enunciaciones que nos ha presentado, que lo llevaron a pactar con Luis Abinader? Fíjense, yo creo mucho en la historia de cada uno. Discurso puede tener cualquiera. Es tan sencillo como plantear una idea, pero la historia no se puede borrar. Tú la puedes interpretar como tú quieras, pero no se borra. Yo he participado en varias coaliciones que el partido donde yo militaba, su cúpula hicieron. Y a mí nunca me han visto pasillando en Palacio Nacional, ni con el PRD, ni con el PLD cuando eran gobierno, ni siquiera cuando Balaguer fue gobierno. Para yo unirme, basta y sobra con ver lo que le conviene al país, con ver en un momento de crisis nacional donde ya llevamos 300 muertos, mal contados, cómo yo puedo ayudar a que el país se relance,
porque mis ejecutorias, mi conducta es lo que me va a servir a mí para seguir convocando la atención más adelante. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es conversar con Luis y decirle que donde quiera que yo esté, me tienen que respetar mis ideas y mis principios. Y donde podemos coincidir con rescatar el país y seguir adelante, pues entonces en eso nos ponemos a trabajar y eso es lo que yo he hecho. Hemos visto Muy bien. como en los últimos días, Junior, creo que el tema de fondo de pensiones, ¿verdad? ¿Que quiere tratar? Sí. Bueno, Yo pues creo adelante, que adelante, es adelante. interesante conocer de Don Hito las razones que lo llevan a asumir en principio una propuesta del diputado Botello, pero que ha ido ganando adeptos en la Cámara de Diputados, y quisiéramos tener una visión lo más amplia posible de las razones que llevan a Hito a apoyar que le devuelvan el 30% de los ahorros que tienen los afiliados al sistema dominicano de seguridad social, en este caso los que están afiliados a las AFP con sus cuentas de capitalización individual. Y si crees que es la mejor opción en este momento en beneficio de los y las trabajadoras. Yo tengo mi propuesta, que no es ir al Congreso. Mi propuesta va en otra dirección. Ya. Yo lo que creo es que los trabajadores hay que apoyarlos. Hay que ponerle dinero en las manos, porque tienen un mes y medio. Aquel trabajador que maneja un taxi, que es motoconcho, que tiene una panadería, que tiene una soldadura, que es un ejecutivo medio, gerente de una sucursal bancaria, que no tiene trabajo, que lo despidieron, que es cajero en un banco, que es porque no son aquellos que tienen dinero depositado en banco, es el que no tiene nada, que necesita un capital que ha aportado a un fondo que de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy? Yo propongo que el Banco Central, con las reservas que tiene en dólares, que rondan los 10.000 millones, coja 200 millones de dólares, lo ponga en pesos dominicanos, abra una ventanilla en el Banco de Reserva y le den a los trabajadores el 25% que tiene en valor en el fondo de pensiones. Otro modelo puede ser para buscar los fondos, el ahorro del presupuesto del Estado. El Estado tiene 2 meses cerrado, tiene que tener algún tipo de ahorro. Incluso buscar la manera de que los que reciben pago del gobierno, entiéndase los empleados, desde el poder primero legislativo, los legisladores y los del poder judicial y todo, tener un 15% de aporte por 3 meses de rebaja. El Estado tiene muchísima botella, muchísimos consejos infuncionales que pudieran estar aportando a un fondo para los trabajadores. Pero también el presupuesto que se aprobó con unos ingresos y gastos para los ministerios. El Ministerio de la Presidencia tiene una cantidad de dinero que quizás hoy puede redirigir para sacar un monto para los trabajadores. Y esto lo tiene que asumir el gobierno, aún vaya a ser parte luego del déficit cuasi fiscal, porque es la economía que tiene que funcionar. ¿Por qué yo no me identifico con la parte de la propuesta que está en el Congreso? Porque no es funcional, porque esa ley, los congresistas no están yendo al Congreso por el tema del coronavirus. En el mes y medio último hemos ido 2 veces para la extinción del mandato de emergencia. Después de eso, ¿a dónde van los congresistas? Pues van a las elecciones el 5 de julio, menos van ahí. Y después del 5 de julio, ¿qué viene? Agosto, un Congreso nuevo que no va a conocer las funciones del Congreso, ni van a conocer las leyes. Entonces, menos ley se va a modificar. Y eso va para el año que viene. Aún se apruebe la modificación de la ley, vamos a decir que Dios lo disponga y que se apruebe en 2 días, como aprueban los de Odebrecht y otras cosas, aunque ahora no tienen esa disponibilidad. Nos preguntamos, ¿y dónde está ese dinero? Invertido en papeles, invertido como lo hace cualquier país porque no lo puede tener en efectivo en una bóveda. Y ese dinero no se convierte en líquido rápidamente, sino que hay que recobrar esas inversiones que están hechas a 10 años, a 5 años, y eso tardaría meses también.
Por eso yo no veo viable la parte de la modificación de la ley. Hay otros temas que modificando la ley se desbarata el fondo de pensiones. Es como cuando tú haces un SAN. Si tú tienes 10 gente que aportan 1,000 pesos y de repente 7 te dicen, no, de ahora en adelante yo voy a aportar 700, no 1,000, se desbarató el SAN. No se completa el SAN como estaba diseñado. Y lo otro es que cuando ese dinero se toma y se inyecta a la economía, desbaratando ese respaldo que tiene la economía, lo que va a pasar es que el dólar que cerró en 57 ayer va a estar en 60 y lo que va a crear es más pobres que van a tener que comprar el pan, el café, el agua, la gasolina, aunque esté barata el petróleo, más caro, porque todo eso en su origen, la materia prima, es en dólares que se compra. Pero eso es otro tema. Sí, diputado, Bueno, una última pregunta, Junior, que nos quedan pocos Wagner, quedó minutos ya. clara Sí, nos quedan pocos la minutos ya. posición de don Hito. Sin embargo, me gustaría, don Hito, saber cuál es su opinión con respecto a algunas fuentes del cual puede ahorrarse algunos recursos. No serán tanto, pero creo que es suficiente como para continuar con parte de los planes de ayuda. Yo he dicho, tenemos un famoso peaje sombra, 5 millones de dólares mensuales que el Estado está pagando. Hay por ahí todavía compañías generadoras eléctricas que cobran por capacidad instalada. Yo creo que es el momento de que también ese tipo de iniciativa pueda hacer un sacrificio por el país. Y eso no necesita el Congreso, es una decisión presidencial, hasta donde tengo entendido. El mismo fondo que yo propongo son decisiones presidenciales, pero vamos a lo más sencillo, que ustedes lo conocen. ¿Cuánto invierte el Estado en publicidad al año? 7,000 millones y más. Bueno, pues gaste 2 y ahorre 5. Ya hay una cantidad de dinero suficiente para darle parte del 25% a la mayoría de los trabajadores dominicanos. Entonces, usted no puede, con el populismo y el clientelismo, despertar falsas posibilidades y faltarle el respeto al ciudadano que por demás está en necesidad y está esperanzado en ponerle la mano a su dinero, que es de él. Hay que hablarle la verdad y buscar lo que es posible. Y yo creo que es posible de la manera de la propuesta que nosotros estamos haciendo. Bueno, Junior, vamos a agradecer al diputado Víctor Ito Bisonó por haber estado con nosotros. La verdad que un placer. Teníamos tiempo que no desfilaba por Cerrando la Noche y ante esta situación era importante escuchar su voz, su punto de vista, su parecer sobre el COVID-19 que pues ha hecho estrago, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Muchas gracias a ustedes, Junior y Giovanni. Y bueno, protéjanse, protejan su familia y esperemos que la semana que viene ya haya una apertura de la economía, aunque sea gradualmente. Muy buen fin de semana. Cómo Igual. no, buenas noches, hasta luego. Señores, ustedes, amigos televidentes, pues gracias. Conversando con el diputado Víctor Ito Bisonó, ya en la parte final simplemente nos queda despedirnos y será hasta mañana, si Dios lo permite. Y como dijo el diputado Víctor, no, quédense en casa y protejámonos. Gracias a ustedes por la sintonía. Mañana nos volveremos a ver aquí en este su espacio, Cerrando la Noche.